Lo último que recuerdo antes de que el mundo se hiciera añicos fue el olor a papel viejo y el peso del cansancio. Tenía la cabeza apoyada en los brazos en un escritorio de la biblioteca, con las últimas y frenéticas horas de estudio para el examen de política aún zumbando en mi mente. Esto era todo. El último día. La última prueba. Y luego un futuro que había planeado meticulosamente, uno que siempre lo incluía. Una caricia en el hombro suave pero insistente me despertó del sueño. Parpadeé y mi vista se desvió hacia el rostro a centímetros del mío. Sus ojos verdes, generalmente iluminados con picardía, eran indescifrables. Su cabello del color de las hojas de otoño, me rozó la sien. Mi corazón, ese órgano necio y traidor, latía con su habitual y frenético ritmo. El chico al que había amado desde que éramos niños, construyendo fortalezas en mi sala, estaba así de cerca. Me encogí sintiendo un calor intenso en el rostro, pero él se acercó aún más, ignorando la distancia. Su cálido aliento me acarició el cuello. Y Lara susurró en voz baja. Por un instante vertiginoso y desgarrador, pensé que de verdad creía que estaba a punto de confesarlo todo. Que todos los años de almuerzos compartidos, sonrisas secretas y promesas susurradas bajo las estrellas culminaban en este momento, justo antes de que comenzara nuestro futuro. En cambio, las palabras que pronunció fueron como fragmentos de hielo. «Eres tan fea». Lo enunciaron perfectamente con frialdad y claridad. El mundo no se detuvo. Se invirtió. Una carcajada estalló en la puerta de la biblioteca. Aparté la mirada del rostro paralizado de Kallen para ver a sus amigos, un grupo de chicos que conocía desde hacía años, agarrándose el estómago. Y junto a ellos Serafina Vale, la nueva chica de moda de la escuela, de una belleza deslumbrante, me observaba con una sonrisa que no alcanzaba sus fríos ojos azules. Kallen se enderezó, la extraña frialdad de su expresión se transformó en una disculpa de pánico. Él era, escucha, empezó, pero su voz quedó ahogada por las burlas del pasillo. Vaya, Kallen, qué buena manera de imponer la ley, uno de ellos gritó Mark, haciendo un gesto burlón con el puño. ¿No fuiste muy duro al decirnos que nos calláramos? Supongo que te escucha. Otra voz intervino. Mira, por eso todo chico necesita un amigo de la infancia. Una pequeña reprimenda y se ponen en su lugar. Mis ojos se posaron en Kallen, abiertos como platos e incrédulos. Tuvo la decencia de parecer nervioso. Era un juego, explicó con las palabras saliendo atropelladamente. Estábamos jugando a verdad o reto. Perdí. El reto era encontrar a una chica y decirle que es fea en su cara. Entre todas las chicas aquí, eres la única cercana a mí. Así que vine hacia ti. Extendió la mano como para tocarme el brazo, pero retrocedí. Esa no era mi intención. ¿Cómo puedes ser fea? Eres la mujer que será mi esposa algún día. Algún día. La palabra resonó huecamente en mi pecho. Lo dijo con tanta naturalidad, como si no me hubiera destrozado en público solo por reírse. Como si no lo hubiera hecho delante de ella. Recordé haberle preguntado hace apenas una semana mientras estudiábamos un examen de práctica. El examen de admisión a la universidad era una pesadilla donde un solo punto podía determinar tu vida entera. Kallen, pregunté en voz baja. ¿Podríamos terminar en caminos completamente diferentes solo por haber respondido mal a una pregunta de opción múltiple? Se rió con una risa cálida y segura que siempre me había hecho sentir segura. De ninguna manera. Pase lo que pase, nos quedaremos juntos. Donde quiera que vayas te seguiré. Nada puede separarnos y mucho menos una simple pregunta de opción múltiple. Pero esta no fue una respuesta incorrecta en un examen. Fue una elección. Una decisión consciente y cruel que tomó para humillarme y ganar dinero. Había decidido decir esas palabras, quebrantar mi compostura justo antes del examen más importante de mi vida, por un reto. En ese momento el frágil futuro que había imaginado, nuestra mudanza planeada a la misma ciudad, la universidad elegida una al lado de la otra, se desmoronó. Lo vi con una claridad aterradora y gélida. Incluso sin una sola pregunta de opción múltiple entre nosotros, ya íbamos por caminos diferentes. El suyo estaba impregnado de crueldad despreocupada y la necesidad de impresionar a Serafina Vale. Mía. La mía se construiría sin él.
La campana que anunciaba el final de la hora del almuerzo sonaba a lo lejos. Me quedaba 1 hora para el examen de política. 1 hora para recomponerme. Miré a Kallen con su rostro suplicante y lleno de pánico, y no sentí nada más que un vacío frío e inmenso. Recogí mis libros en silencio con movimientos robóticos. —¿Alara? Di algo, suplicó. Le sonreí. La sentía frágil y quebradiza en mi cara. Está bien. Es solo un juego, ¿no? Tengo el estómago revuelto. Voy al baño. Nos vemos en la sala de exámenes. El alivio que inundó su rostro fue casi patético. Me creyó. Siempre creyó en mi silenciosa obediencia. Me dio una palmadita en la cabeza. Sabía que lo entenderías. Eres el mejor. Mucha suerte esta tarde. Asentí con esa sonrisa falsa aún en mi rostro y me di la vuelta. Mientras caminaba, sentía sus miradas en mi espalda, oía sus risas que se apagaban. Pero a cada paso, el frío que sentía en mi interior se transformaba en determinación. Kallen pensó que me había destrozado, pero acababa de entregarme la primera pieza de mi nuevo comienzo. Sacaría la mejor nota en este examen. Correría hacia un futuro tan brillante que él no sería más que una sombra que había dejado atrás. No fui al baño. Pasé de largo, mis pasos resonando en el linóleo con un nuevo y agudo propósito. El vacío en mi pecho se llenaba ladrillo a ladrillo con una resolución fría y furiosa. Encontré un laboratorio de química vacío y silencioso en el segundo piso. El olor a lejía y polvo, un antiséptico bienvenido para la humillación que aún me quemaba la piel. Dejé caer el libro de texto sobre la mesa del laboratorio y me obligué a enfocar la vista. Las palabras flotaban. Teoría marxista, políticas diplomáticas, modelos económicos. Pero me aferré al borde del banco frío hasta que se me pusieron blancos los nudillos. No dejaría que me robara esto. No le daría ese poder. La imagen de su rostro tan cerca del mío se reflejó en mis ojos. No la máscara fría que llevaba al decir esas palabras, sino el niño que solía ser. El que me había agarrado la mano cuando me sangró la nariz por primera vez en el patio, el que había compartido su paraguas conmigo durante un chaparrón repentino, el que había jurado el año pasado, justo hoy, que estaríamos juntos después de los exámenes. Esa noche me quedé en la cama leyendo el manga de Xiaozhou, revolcándome en una risa silenciosa y aturdida, con el corazón tan lleno que parecía que iba a estallar. Ahora sentía como si me hubieran vaciado el corazón y lo hubieran reemplazado por cenizas. Eres tan feo. Las 3 palabras se repetían una y otra vez, acompañadas cada vez por la risa de su amigo y la sonrisa silenciosa y petulante de Serafina. Lo había hecho mientras ella lo observaba. Ese fue el detalle que más le dolió. No había buscado una forma ingeniosa de evadir el reto. Me había elegido específicamente a mí, su amigo más antiguo, para humillarme delante de la hermosa chica nueva. Era una función para ella y yo era el atrezo. Sonó la campana, un sonido estremecedor que me sacó de mis pensamientos. Había llegado el momento. Respiré hondo, estremeciéndome, recogí mis cosas y caminé hacia la sala de exámenes con la cabeza bien alta. Me negué a dejar que me viera desmoronarme. El examen en sí fue una confusión de intensidad concentrada. Vertí toda mi ira, mi dolor y mi desafío en el papel. Cada pregunta respondida se sentía como un pequeño acto de venganza. Cuando finalmente dejé el bolígrafo, una extraña calma me invadió. Ya estaba hecho. Al salir del pasillo me sentí más ligero. La opresiva nube del estrés del examen se había disipado, y por un momento, también el peso de la traición de Kallen. El sol finalmente había atravesado los días de lluvia, y el mundo parecía limpio, lleno de posibilidades. La sensación duró unos 10 segundos. Alera. Aquí. Me giré y vi a Kallen haciéndome señas para que me acercara, rodeado de su grupo habitual, Mark, Jake y por supuesto Serafina, que estaba demasiado cerca de él. Tenían la mirada fija en mí, una mezcla de curiosidad y diversión persistente. Consideré pasar de largo. Pero una parte masoquista y testaruda de mí quería ver cómo se las arreglaba. Oye, dije con voz monótona. ¿Por qué esa cara tan larga? Kallen me rodeó los hombros con el brazo. Reprimí el contacto casual, sintiéndome como una violación.
¿No te fue bien en el examen? No te preocupes. Vamos a comer algo rico. Yo invito. Puedes pedir lo que quieras. Su generosidad me pareció otro insulto. Pensó que podía comprar mi buena voluntad con una hamburguesa y papas fritas. Me voy a casa, dije, quitándome el brazo de encima. Que se diviertan. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? No hace semanas quedamos en que saldríamos todos esta noche. ¿En serio sigues enfadado por ese estúpido juego del mediodía? Te expliqué que era un reto. Dije que me dolió más a mí que a ti, ¿sabes? ¿No podrías ser un poco comprensiva? ¿Lastimarlo? La audacia me dejó sin aliento. Antes de que pudiera responder, Mark intervino con una risa fuerte y desagradable. Sí, Alera, mejor ven, Serafina va. Si no lo vigilas de cerca, el título de esposa de Kallen podría cambiar de manos. El grupo estalló en carcajadas. Serafina se sonrojó y golpeó juguetonamente el brazo de Mark, pero sus ojos se posaron en Kallen, buscando su reacción. Kallen se acercó, su voz se redujo a un susurro solo para mí, pero estaba impregnada de impaciencia. ¿Te dolía el estómago al mediodía y ahora te duele la cabeza? Será mejor que no busques excusas para dejarme plantado. Déjame explicarte una última vez. Entre todas las chicas de aquí, eres la única a la que conozco bien. Apenas conozco a las demás. ¿Cómo podría llamar fea a una desconocida? Eres una de las mías, la más cercana a mí. Por eso vine a ti. Me miró con lo que debió pensar que eran ojos sinceros y suplicantes. Esa no era mi intención. ¿Cómo puedes ser fea? Eres la mujer que algún día será mi esposa. Ahora piénsalo de nuevo. ¿Quieres salir esta noche? En ese momento Serafina se acercó. Kallen, aquí estoy. Perdón por hacerte esperar. Le sonrió radiante, ignorándome por completo. Las piezas encajaron con una irrevocable irrevocabilidad. La función del mediodía, la insistencia ahora, todo era para ella. Intentaba demostrarle su lealtad con la facilidad con la que podía despedirme, a la vez que me mantenía atado con promesas de un futuro que claramente no tenía intención de honrar. Lo miré a ese chico que creía conocer, y vi a un extraño. Me duele mucho la cabeza, dije con una voz sorprendentemente firme. Me voy. Su rostro se ensombreció. El encanto se evaporó, reemplazado por una frialdad petulante. Bien. No te arrepientas. Si me emborracho esta noche y termino besando o abrazando a alguien, es porque no me vigilaste. La amenaza fue tan infantil, tan transparente que casi me hizo gracia. Me estaba dando una última oportunidad de participar en su drama. De perseguirlo, de rogarle que no lo hiciera. Simplemente me di la vuelta y me marché. No miré atrás. No me llamó. No me envió mensajes. El silencio de mi teléfono era más fuerte que cualquier notificación. Pasé la noche dando vueltas en la cama, con la imagen de él y Serafina juntos reproduciéndose en mi mente. Cada vez que me despertaba sobresaltada, miraba instintivamente mi teléfono, solo para encontrarme con la fría pantalla en blanco y el recuerdo de su voz. Eres tan feo. El chico que me traía sopa cuando estaba resfriado, que me escribía 1.000.000 de veces y estornudaba durante un examen, se había ido. Era como si la persona que amaba hubiera muerto y este impostor cruel y egoísta llevara su cara. Al día siguiente volvimos a la escuela para vaciar nuestras taquillas. Mis padres estaban conmigo subiendo cajas al coche. Pensé que Kaelan venía a ayudar. Dijo mi mamá mirando a su alrededor. Ayer insistió mucho. Mi papá señaló con la cabeza la sombra de un gran alcanforero. Está ocupado. Seguí su mirada. Allí estaba. Kaelan cargaba 2 grandes cajas de cartón. En un lateral garabateado con rotulador negro, se leía, clase 13, grado 12, Serafina Vale. Y a su lado, secándose la sien con un pañuelo de papel, con su risa resonando por todo el patio, estaba la propia Serafina. Ella dijo algo, se puso de puntillas y, rápido y juguetón, le besó la mejilla. Kaelan pareció sorprendido y luego encantado. Se le resbaló la caja. Los cuadernos de arriba se desparramaron por el suelo.
Se me paró el corazón. Los reconocí al instante. Las cubiertas coloridas y minuciosamente decoradas a mano. Las etiquetas temáticas en los lomos. Eran mías. Mis apuntes. Durante nuestro último año, Kaelan enfermó gravemente con una gripe persistente y faltó a una semana crucial de clases. Después de eso pasé todas las noches haciéndole un duplicado de todos mis apuntes, condensando los capítulos en puntos fáciles de digerir y resaltando la información clave. Había mantenido la costumbre hasta los exámenes, a menudo desvelándome media hora más para asegurarme de que su colección estuviera perfecta antes de hacer la mía. Y ahora mi trabajo duro, mis noches de insomnio, mi acto de cariño estaban guardados en una caja para Serafina Vale. Kaelan se agachó para recogerlos, pero Serafina lo detuvo. ¿Eres tonto? ¿Para qué coger algo que no puedes usar? Tíralo. Te aliviará la carga. Dudó solo un segundo. Entonces asintió. Y la dejó recoger mis cuadernos, semanas de mi vida, y tirarlos a un cubo de basura cercano sin mirarlos 2 veces. Mis padres también lo vieron. Vieron mi trabajo que me habían visto trabajar con ahínco y lo desecharon. La boca de mi madre se tensó. Mi padre cargó la última caja en el coche de un portazo. Deja de mirar. Trae mala suerte, dijo con voz ronca. Vámonos a casa. Al subir al coche, Kaelan vino corriendo con cara de pánico. Tocó mi ventana. El señor y la señora Reid. Lara. ¿Cuándo llegaste? Mi mamá bajó la ventanilla, con una voz peligrosamente agradable. Ay, llevamos aquí un rato. Te he estado observando un rato. Kaelan sudaba, con los ojos muy abiertos. Tía, por favor, no me malinterpretes. Es solo una amiga. Sus padres están fuera de la ciudad, necesitaba ayuda de último minuto. Los 3 nos quedamos sentados en un silencio sepulcral. Kaelan, dijo finalmente mi madre, con una voz dulce como el veneno. ¿Los amigos suelen besarse en la mejilla? Si así es como tratas a tus amigos, no estoy segura de querer que Lara lo sea. Se sonrojó profundamente mortificado. No. Ella lo hizo, no pude detenerla, yo sostenía las cajas. Mi mamá lo interrumpió con un gesto. Está bien. Se acabaron los exámenes. Con quién sales es asunto tuyo. Solo pensamos que si tienes novia, deberías haberlo dicho. Una Lara habría sabido mantener las distancias. Seguramente no te habría dado sus apuntes. Así tu amiga no los habría tirado. Es una falta de respeto hacia ambas. Antes de que pudiera balbucear otra excusa, ella subió la ventanilla. Mi papá pisó el acelerador y arrancamos, dejando a Kaelan solo en el polvo viéndonos marchar. Miré por el retrovisor. Se hizo cada vez más pequeño hasta que solo era una mota y luego desapareció. Una extraña sensación me invadió. No era solo desamor. Fue una liberación. Él había tomado su decisión. Y ahora, por fin, yo era libre de tomar la mía. El silencio en el coche era un manto denso y pesado. Los nudillos de mi padre estaban blancos sobre el volante. Mi madre miraba fijamente al frente con la mandíbula apretada. Podía sentir su ira, un calor protector y latente que irradiaba de ellos. No hicieron preguntas. Ya habían visto suficiente. Me desplacé distraídamente por mi teléfono, el mundo fuera de la ventana era una mancha verde y gris. Estaba entumecido, la conmoción de las últimas 24 horas finalmente se había convertido en un dolor profundo y agobiante. Entonces mi muro de redes sociales, siempre el titiritero cruel, decidió retorcer el cuchillo. Era la página de confesiones no oficial de nuestra escuela. Y la publicación principal, que ya rebosaba de me gusta y comentarios, presentaba 2 caras muy conocidas. ¡Qué chisme! Kalen y Serafina. Oficial después de los exámenes. El informante detalló sin aliento cómo Kalen y su grupo habían cantado karaoke hasta la madrugada. Como todos los demás se habían ido a casa, excepto él y Serafina, que se habían quedado. Y entonces llegó el momento clave. Una foto ligeramente borrosa, pero inconfundible de ambos saliendo del hotel al amanecer a la mañana siguiente.
Serafina se aferraba a su brazo con la cabeza apoyada en su hombro. Kallen tenía las manos en los bolsillos y una leve sonrisa cansada la miraba. Los comentarios eran un torbellino. Dios mío, lo sabía. Siempre han sido discretos. Alerta de pareja poderosa. Por fin lo hicimos público. Felicidades a los dos. Con cariño. Espera, ¿y la otra chica? ¿Con la que siempre estaba? ¿La amiga de la infancia? Responde. Supongo que solo era una figura temporal. Lo siento, no lo siento. El timbre del colegio gana. Y entonces el comentario más destacado, el que me heló la sangre, fue de un usuario con una selfie impresionante y familiar como foto de perfil. Ah, gracias a todos por las bendiciones. Seremos felices juntos, cariño, Serafina. Velo. Me temblaba el dedo al abrir su perfil. Era público. Y era un santuario para ella y Kallen. La última publicación es de esta mañana. La foto de portada mostraba a Kallen, sin camisa, durmiendo en una cama bañada por una cálida e íntima luz amarilla. El pie de foto me dejó sin aliento. Se acabó esconderse. El verano que solo nos pertenece a ti y a mí ha comenzado. Amor. Bajé la página con el corazón latiéndome con fuerza. Cada publicación era una pista que no había visto por mi ceguera. Una foto de un partido de baloncesto de hace meses. Los sábados por la tarde son para mí MVP. La hora exacta a la que me dijo que tenía entrenamiento con el equipo. Foto de una calle al anochecer. Mi caminata favorita a casa. La primera mitad del recorrido que hicimos juntos, ella siempre iba unos metros por delante. Un primer plano de 2 batidos. Amor en una cita romántica. De la semana en que me dijo que estaba ayudando a su padre con los impuestos. La pieza final, brutal, encajó. Una publicación de hace meses, cuando Kallen estuvo hospitalizado con una gripe terrible. Una selfie de Serafina con cara de tristeza en lo que sin duda era la sala de espera de un hospital. El pie de foto, visitando a mi paciente favorito. Que te mejores pronto, mi amor. Besos, la marca roja en su cuello. La que noté cuando le llevé mis notas cuidadosamente recopiladas. El que ingenuamente señalé y dije, los mosquitos de este hospital son feroces. Simplemente sonrió con una extraña sonrisa tensa y dijo, sí. Feroces. No fue una picadura de mosquito. Fue un chupetón. Un mordisco de Serafina, plantado en su piel mientras yo estaba sentada a su lado, ofreciéndole mi inútil y patética devoción. Dejé caer el teléfono en mi regazo como si me hubiera quemado. Lágrimas que ni siquiera sentí brotar se derramaron, salpicando la pantalla. Fui un tonto. Un idiota despistado. Todo este tiempo había vivido en una fantasía cuidadosamente construida, mientras se reían de mí a mis espaldas. En su narrativa, yo no era el amigo traicionado. Yo era el obstáculo delirante, el villano que mantenía en secreto su épica historia de amor. La mano de mi madre me tocó el hombro. ¿Alara? Cariño. ¿Sigues hablándole? Su voz era suave y cautelosa. Negué con la cabeza secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Se me escapó una risa amarga y entrecortada. No. No, ya terminamos de hablar. Lo bloqueé. Esas palabras fueron definitivas. Y mientras las decía, una pequeña y dura fuerza se formó en mi pecho. En el siguiente semáforo, mi mamá se giró y me dio un abrazo. Esa es mi niña. Unas vacaciones tan maravillosas no deberían desperdiciarse en cosas tristes. ¿Podemos irnos?, pregunté con voz baja pero clara. Ahora mismo. No quiero ir a casa. No quiero verlo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Mis padres intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa entre ellos. Mi papá asintió una vez con decisión. ¿Pasaporte?, preguntó mi mamá. En mi mochila. Vámonos, dijo mi papá, y dio una vuelta en lo ilegal que me habría dejado boquiabierto cualquier otro día. Hoy sentí libertad. Éramos un torbellino de eficiencia. A la media hora de llegar a casa, ya tenía la maleta lista.
Mi padre, milagrosamente, ya había reservado vuelos de última hora a Nueva York. Mi madre había llamado al trabajo y había conseguido un permiso de salida inmediato. Era como si el universo mismo aprobara mi decisión de huir. Mientras esperábamos en la puerta de embarque, apareció una notificación en mi teléfono. Nuestra app de seguridad. Alguien estaba en la puerta. Abrí la transmisión en vivo. Estaba allí de pie, sosteniendo un enorme ramo de rosas rojas. Tocó el timbre una y otra vez, con una expresión cada vez más ansiosa con cada timbre sin respuesta. Eyara. Su voz salió por el altavoz, un poco metálica. Sé que estás enfadado. Sé que me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad. Todo tuvo sus razones. Puedo explicarlo. Apoyó la frente en la puerta. ¿No guardamos tantas ciudades que queríamos visitar? Cuando te calmes, agrégame de nuevo. Tengo todas las guías de viaje. Solo di la palabra. Silencio. Suspiró, un sonido dramático y desgarrador. No sé si de verdad no estás en casa o si simplemente no abres la puerta. Por favor, no sigas ignorándome. Me duele mucho. Tú también debes sentirte fatal, ¿verdad? Como dije, ven a buscarme cuando no estés enojada. Siempre estaré aquí esperándote. Se sentó en mi puerta con esas estúpidas rosas en su regazo, durante 2 horas enteras. Lo observé con el corazón hecho un mar de dolor y una enfermiza satisfacción. Finalmente se fue con los hombros encorvados y un paso derrotado. El chico orgulloso y cruel de la biblioteca se había ido, reemplazado por una figura patética. Bien. Aterrizamos en el aeropuerto JFK, exhaustos y con jet lag. Al registrarme en el hotel, mi teléfono vibró con una nueva solicitud de amistad. Serafina. Vale, ¿quieres ser amiga? El mensaje adjunto fue una obra maestra de manipulación. Blair, lo siento mucho. Por favor, haz las paces con Calen. Te lo ruego. No come, solo bebe. Lo acaban de llevar de urgencia al hospital con gastritis aguda. Sé que viste la publicación. Se lo envié al bloguero, pero en realidad no nos acostamos. Los comentarios de odio sobre ti los pagué yo. La foto de él durmiendo también la tomé a escondidas. Hice todo esto a espaldas de Calen. Es inocente. Eres la única persona que realmente le gusta. Si miento, ¿podría caerme un rayo? Me quedé mirando el mensaje, con mi asco en conflicto con una extraña compasión. Estaba desesperada. Sabía que yo tenía el poder de desentrañar la fantasía que había construido con tanto esmero. Acepté la solicitud. Su estado cambió inmediatamente a escribir. No esperé. Envié mi mensaje primero. Sabes que vi esa publicación. Lo que significa que viste mi comentario. Todo lo que dije era cierto. No me gusta nada Calen. No come. Bebe. Termina en el hospital. Qué lástima. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? No esperé su respuesta. La bloqueé. Luego me acerqué al ventanal de mi habitación de hotel y contemplé la deslumbrante y caótica extensión de Manhattan, iluminada contra el cielo nocturno. El mundo era tan grande. Y por fin estaba en él, libre de ambos. La última pizca de esperanza que albergaba por Calen se evaporó en el aire neoyorquino. Él era su problema ahora. Respiré hondo. Por primera vez en días, me sentí limpio. Nueva York fue un bautismo de ruido y luz. Durante 3 días, dejé que la ciudad me absorbiera por completo. Caminamos hasta que nos dolieron los pies, vimos espectáculos que nos dejaron sin aliento y comimos una comida tan deliciosa que parecía un crimen. Dejé mi teléfono a propósito en la caja fuerte del hotel. Una desintoxicación digital de los restos de mi antigua vida. Mis padres, benditos sean, no mencionaron a Calen ni una sola vez. Hablaron de mi futuro, de universidades, de todo lo que no fuera él. Al 4.º día, la curiosidad, esa gata feroz, me venció. Recuperé mi teléfono con un nudo de miedo en el estómago. Al iniciarse, la pantalla se llenó de notificaciones. Llamadas perdidas de números desconocidos. Mensajes de texto suplicantes del número de Calen.
Solo bloqueé su perfil principal. Estaba usando otros. Y luego una notificación de la página de confesiones de la escuela. La publicación de chismes sobre Kallen y Serafina había desaparecido. La habían borrado. Pero mi comentario debajo había cobrado vida propia. Se compartían capturas de pantalla por todas partes. Soy el amigo de la infancia mencionado en los comentarios. No me gusta nada Kallen y también espero que él y la campana del colegio sigan juntos para siempre. Carita feliz. Siéntete libre de enviarlas. Pero no me dirijas por error, ¿de acuerdo? Las respuestas fueron una mezcla de sorpresa y apoyo. Espera, es icónica por esto. Entonces es verdad. Se quedó boquiabierto. Salvaje. La amo. Una pequeña sonrisa sombría se dibujó en mis labios. Bien. Entonces vi una nueva publicación que era incluso más popular que la original. Era de la cuenta de Serafina. El título era brutal. ¿Qué se siente cuando un flechazo se convierte en basura? Se me cortó la respiración. Había cogido el audio que grabé en la cafetería. Mi audio, y lo había transcrito. Lo había tejido en una narrativa mordaz, exponiendo no solo a Kallen, sino a todo su círculo de amigos. Mencionó nombres, citó textualmente sus frases más repugnantes y convirtió su propio perfil en una lista negra de canallas a los que evitar. Él dijo que solo la usaba para llegar a mí. La llamó ingenua y lastimosa. Sus amigos dijeron que las chicas como yo, como nosotras, solo somos por diversión, que te casas con la buena amiga de la infancia. La publicación era cruel, detallada y absolutamente condenatoria. Se había vuelto viral en nuestra ciudad. Los comentarios causaron una ola de indignación. Personas de otras escuelas comentaban y etiquetaban a sus amigos. Evita a estos tipos a toda costa. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del hotel. Era una opción nuclear. Quería irme, pero Serafina estaba quemando toda la aldea. Me llegó una solicitud de mensaje. De Serafina. De una nueva cuenta. ¿Lo viste? Están recibiendo lo que se merecen. Sobre todo él. No respondí. ¿Qué podía decir? No éramos aliados. Solo éramos dos personas que habían sido manipuladas por el mismo chico, reaccionando de maneras diferentes. Elegí el silencio y un nuevo horizonte. Ella eligió una ejecución pública. Le enseñé el poste a mi mamá. Su rostro palideció al leer. «Ay, esa pobre chica insensata», murmuró, no sin compasión. «El aye. La está devorando. Esto los perseguirá a todos». Un día después, otro mensaje de una nueva cuenta. Su familia me pagó para quitarlo. Muchísimo. Te mando un corte. Gracias. De ahora en adelante mantengamos los ojos bien abiertos y dejemos de buscar novios en la basura. Recibió una solicitud de transferencia de dinero. $1000. Me quedé mirándolo. Dinero ensangrentado. Lo rechacé. Pero seguí su último consejo. Nunca volvería a cometer ese error. Regresamos a casa una semana después, bronceados y cansados. Lo primero que hice fue entrar en una peluquería de lujo. Quiero cambiar. Le dije al estilista que mi voz es firme. Algo completamente diferente. Cuando salí horas después, mi larga y familiar melena castaña había desaparecido. En su lugar había una cabellera de rizos anaranjados, intensos y voluminosos. Era audaz, atrevida y completamente impropia de mí. Me encantó. Mis padres se quedaron atónitos y luego sonrieron. «Te ves increíble, cariño», dijo mi papá, y le creí. El nuevo cabello era como una armadura. Me sentía más fuerte con él. La vida adquirió un ritmo nuevo y extraño. Me concentré en los próximos resultados de los exámenes, en las solicitudes universitarias, en redescubrir la persona que era sin Kallen como mi principal referencia. Evité nuestros viejos lugares de reunión. No contacté con amigos en común. Mis padres fueron mi escudo. Cuando el padre de Kallen llamó con voz cálida y preocupada,
mi madre lo atendió con la gracia de un diplomático y la determinación de un general. «Oh, Kallen está pensando en repetir curso», dijo al teléfono con voz suave. Me quedé paralizado, escuchando desde el pasillo. ¡Qué lástima! Por suerte la puntuación de Elara no era tan mala como para eso. No, tiene la mira puesta en varios lugares. Solo estamos esperando los resultados. Que Kallen también tenga suerte. Es muy difícil encontrar buenas escuelas de repetición a estas alturas, ¿verdad? Colgó y me miró. Sacó 50 puntos menos que en sus exámenes de prueba. Lo volvieron a revisar. Nada malo. Simplemente. Se desplomó. Pensé en las notas que nunca había revisado, las respuestas que había comparado con tanta arrogancia en el pasillo de la biblioteca. Las notas ahora se pudrían en un vertedero. Una parte de mí, una parte de la que no me sentía orgullosa, sintió un oscuro destello de satisfacción. Kallen había estado tan ocupado jugando, tan seguro de su brillantez, que se había olvidado de estudiar. El universo, al parecer, tenía un sentido de justicia poética. El día que se publicaron los resultados, me encerré en mi habitación. Me temblaban tanto las manos que apenas podía escribir mi número de candidato. La página cargó con una lentitud agonizante. El número en pantalla no tenía sentido. Parpadeé. Actualicé la página. Sigue igual. Un sollozo se me atascó en la garganta. Y luego otro. No solo había superado mis puntuaciones de prueba. Las había destrozado. Había obtenido casi 50 puntos más. Fue un resultado astronómico que me cambió la vida. El examen de política, el que había presentado con un corazón de hielo y la cabeza llena de furia, había sido mi obra maestra. Salí tambaleándome de mi habitación, con lágrimas en los ojos. Mis padres corrieron hacia mí, con el rostro desgarrado por la preocupación. Lo logré. Me ahogué. De verdad que sí. Nos abrazamos en grupo, riendo y llorando juntos. Mis abuelos, que estaban de visita, se secaron las lágrimas, radiantes de orgullo. En ese instante, rodeados de su amor incondicional, la última sombra de Kallen se desvaneció. Lo había logrado. Yo. A pesar de él. 3 días después, mi madre recibió la última llamada del padre de Kallen. Escuché cómo sus respuestas se volvían más frías y contundentes. Nuestra puntuación en Alera no es tan mala como para repetir el año. Sí, deberías concentrarte en encontrar una buena escuela para Kallen. No, me temo que no se unirá a él. Sí, adiós. Colgó. Dijo que lo aceptaron en un programa de repetición. Es en una capital del condado, a pocas horas de distancia. Se va la semana que viene. Me llegó un mensaje de un número desconocido. Supe al instante quién era. Alera, estoy a punto de volver a presentar los exámenes. La escuela está en la capital del condado, así que puedes volver a tu casa. Llevas tantos días en casa de tus abuelos porque no querías verme. Debo haberte causado muchos problemas. Probablemente no nos veamos hasta dentro de un año, pero me esforzaré por ir a Xiamen, encontrarte y volver a caerte bien. Su arrogancia era impresionante. Él seguía dando por sentado que iría a la ciudad que habíamos elegido juntos. Él seguía creyendo que su camino era el mío. Veía su año de exilio como un revés temporal en una historia donde él seguía siendo el héroe destinado a reconquistarme. No respondí. Simplemente borré el mensaje y bloqueé otro número. El futuro era una página en blanco y por primera vez tenía la pluma en la mano. Abrí el portal de solicitud de mi universidad con el corazón latiendo con fuerza, presa de un miedo nuevo y emocionante. El mensaje de mi profesor estaba fijado en la parte superior del chat grupal. La vida es larga. No comprometas ni cambies tus opciones de solicitud universitaria por nadie más. No lo haría. No podría. Respiré hondo y elegí mi primera opción. No era la universidad segura y familiar de Xiamen que Kaelin suponía que sería mi destino. Elegí la prestigiosa, intimidante y mundialmente conocida Universidad Ping. Y presioné enviar. El silencio tras enviar mi solicitud fue profundo. Estaba hecho. El camino estaba trazado y apuntaba lejos de todo lo que había conocido.
Me recorrió una emoción vertiginosa, seguida de una oleada de terror puro y puro. La Universidad de Ping. Era un sueño tan grande que nunca me había atrevido a expresarlo en voz alta, y menos a Kaelin, quien habría encontrado la manera de hacer lo suyo, de atar mi ambición a sus propios planes mediocres. Las semanas siguientes fueron una extraña animación suspendida. Pasé los días estudiando detenidamente los catálogos de cursos de una universidad en la que quizá ni siquiera entraría, y las noches intentando no imaginar la cara de Kaelin cuando se enterara. Mis nuevos rizos anaranjados eran una sorpresa constante en el espejo, un recordatorio visual de que era alguien nuevo, alguien que tomaba decisiones audaces. La pieza se rompió el día de mi cumpleaños. Empezó con el timbre. Insistente, implacable. Era tarde, pasadas las 11. Mis padres ya estaban acostados. Un terror frío me recorrió la espalda. No necesité consultar la aplicación de seguridad para saber quién era. Me acerqué sigilosamente a la ventana del salón y miré por una rendija de las persianas. Kaelin. Se balanceaba ligeramente en la puerta, agarrando un pastel rosa glaseado torcido en una mano. Una botella colgaba de la otra. Incluso desde lejos, pude ver que tenía los ojos vidriosos y el pelo revuelto. Elara dijo arrastrando las palabras, con la voz demasiado alta para la calle. Vamos. Sé que estás ahí. Es tu cumpleaños. Tenemos que celebrarlo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No se trataba de la crueldad calculada de la biblioteca ni de las patéticas súplicas del café. Era algo más desesperado, desquiciado. La puerta del dormitorio de mis padres se abrió. Mi papá, con el rostro sombrío, se puso una bata. Quédense aquí, nos murmuró a mí y a mi mamá, que había salido detrás de él, con el rostro tenso por la preocupación. Abrió la puerta principal unos centímetros. Kaelin. Es tarde. Vete a casa. Señor Reid. La voz de Kaelin era un arrastramiento húmedo y alegre. Traje pastel. Para Elara. ¿Dónde está? Necesito desearle un feliz cumpleaños. En persona. No está, hijo. Está en la escuela. Ahora estás borracho y estás armando un escándalo. Vete a casa a dormir, la mona. La sonrisa de Kaelin se desvaneció. Aquí no. No. No, ella está aquí. Él me está evitando. Ella siempre está aquí. Intentó mirar más allá de mi papá. Elara. Vamos. Soy yo. Llamo a tu padre, dijo mi padre, bajando la voz a un tono grave y peligroso. Pero Kaelin no escuchaba. Una luz terca y ebria se iluminó en sus ojos. Si ella no abre la puerta, yo iré a verla. Antes de que mi padre pudiera detenerlo, Kaelin se tambaleó hacia atrás, con la mirada fija en el balcón de mi habitación en el segundo piso. Nuestras casas eran imágenes invertidas, su balcón justo enfrente del mío, al otro lado de una estrecha división. ¿Qué haces?, ladró mi padre, saliendo al porche. Le deseo un feliz cumpleaños, murmuró Kaelin, como si fuera lo más lógico del mundo. Se le cayó el pastel. Salpicó el pavimento, un desastre rosa y blanco. Entonces, con una determinación ebria que me heló la sangre, empezó a trepar por el enrejado ornamental que subía por el lateral de su casa hacia su balcón. Kaelin. Agáchate. Mi papá gritó. Mi mamá jadeó apartándome de la ventana. Lo observamos horrorizados mientras se levantaba, con movimientos torpes y peligrosos. Llegó a la barandilla de su balcón, jadeando. La calle estaba en silencio, salvo por su respiración entrecortada. Por un instante aterrador, permaneció allí, recortado contra el cielo nocturno, mirando hacia mi ventana oscura. Entonces se movió. Pasó una pierna por encima de la barandilla, intentando salvar la distancia que me separaba de él. Calculó mal la distancia. O su borrachera lo hizo. Su pie resbaló en el metal diabólico. Se oyó un grito ahogado, un frenético rasguño y luego un golpe sordo y espantoso al caer la corta distancia entre los arbustos de hortensias que separaban nuestras propiedades. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego un gemido bajo y doloroso.
Mi padre ya corría por el césped con el teléfono pegado a la oreja. Sí, una ambulancia. Ahora. La siguiente hora fue un borrón de luces azules intermitentes y voces susurrantes y urgentes. Kaelin se había roto la pierna en la caída. Una fractura limpia, dijeron los paramédicos, pero requeriría cirugía y una larga recuperación. Lo subieron a una camilla, con el rostro pálido y contorsionado por el dolor y la humillación. Sus padres llegaron con el rostro pálido por la conmoción y la furia, dirigidos a él por la situación, pero también a nosotros. Mi padre prestó declaración a la policía, con voz firme pero fría. El joven estaba ebrio e intentaba acceder a nuestra propiedad por el balcón del segundo piso. Calló. El oficial asintió con expresión neutral. No se presentaron cargos. Fue solo un accidente estúpido y de borrachos. Un remate patético para una comedia trágica. Mientras la ambulancia se alejaba, la gravedad de todo me cayó encima. Había intentado trepar a mi ventana. Para desearme un feliz cumpleaños. Lo absurdo del asunto era casi tan aterrador como el acto mismo. El chico que creía conocer había desaparecido, reemplazado por un extraño capaz de una temeridad aterradora y obsesiva. A la mañana siguiente la historia corrió por todo el vecindario. Los rumores siguieron a mi madre en el supermercado. Los colegas de mi papá preguntaron por nuestra seguridad. Éramos el centro de atención en la calle y el peso era sofocante. Fue mi mamá quien finalmente rompió la tensión una semana después. Había surgido una nueva oportunidad de ascenso en su trabajo. La sede central. En Pekín. No lo dudó. Lo aceptó al instante. La decisión de mudarse se tomó en una sola tarde. Ya no se trataba solo de Kalin. Se trataba de los susurros, las miradas de lástima, el recuerdo de ese pastel de cumpleaños salpicado y el sonido de ese golpe. Se trataba de empezar de cero completa y completamente. El día que llegaron los de la mudanza, mi madre cruzó la calle para hablar con los padres de Kalin. La observé desde la ventana mientras les hablaba en la puerta. Era tranquila y educada. Nos mudamos del trabajo, dijo, y su voz se oyó con claridad en el ambiente tranquilo. Es una oportunidad maravillosa. Estamos muy emocionados. La madre de Kalin asintió con expresión tensa. Pekín. ¿Qué? Aventurero. Sí, lo es, asintió mi madre con suavidad. Luego su tono cambió, volviéndose ligeramente más firme. Sé que nuestros hijos han tenido sus dificultades últimamente. Solo quería decirte que por favor vigilen más a Kalin. No nos gustaría que volviera a intentar algo así con los nuevos vecinos. Puede que no sean tan comprensivos como nosotros. Podrían llamar a la policía. Fue un golpe perfecto disfrazado de preocupación vecinal. La madre de Kalin se estremeció como si la hubieran abofeteado. Su sonrisa se debilitó. Claro, gracias por tu preocupación. Mi mamá regresó con una expresión de serena satisfacción en el rostro. Eso es todo, dijo y cogió una caja etiquetada como cocina. Mientras nos alejábamos de la casa donde crecí, no miré atrás. No miré la ventana de Kalin. Mantuve la vista fija en el camino, en el vasto y desconocido futuro que me esperaba en un nuevo país, en una nueva universidad, en una nueva vida. Él era ahora un fantasma de mi pasado, y por fin lo estaba dejando atrás. Pekín era un ruido diferente. No era la energía frenética de Nueva York. Era un zumbido profundo y resonante, el sonido de la historia antigua encontrándose con la modernidad implacable. Nuestro apartamento era pequeño, luminoso y afortunadamente anónimo. Nadie me conocía aquí. Nadie conocía a Kalin. Solo era una Lara Reed, una estudiante nueva, y el anonimato era una bomba. La Universidad de Penn era todo lo que soñé y a la vez aterradora. El campus era una extensa mezcla de arcos tradicionales y relucientes edificios de cristal. Los estudiantes se movían con un propósito que me resultaba a la vez intimidante e inspirador. Durante las primeras semanas, me perdí en una gloriosa neblina de conferencias de orientación, mapas confusos del campus y la dificultad de encontrar un buen café. Me sumergí en mis estudios. Me uní a un club de debate.
Descubrí un rincón polvoriento y perfecto en la biblioteca que se convirtió en mi santuario. Me hice amiga, aunque tímidamente, de mi compañera de piso, una chica de Shanghái muy lista y con un sentido del humor brutal. Estaba construyendo mi vida, ladrillo a ladrillo, con mucho cuidado, y era solo mía. La carta de aceptación para el programa semestral en el extranjero en Berlín fue como una confirmación cósmica. Era competitivo, una oportunidad para estudiar relaciones internacionales en el corazón de la historia europea moderna. Trabajé durante semanas en la solicitud, concentrándome por completo en ella. Cuando recibí el correo de aceptación en mi bandeja de entrada, grité, dándole un susto de muerte a Li Wei. Celebramos con fideos baratos y helado caro. El día que tuve que ir a administración a entregar los documentos finales hacía un calor inusual. Estaba rebosante de nerviosismo, con los formularios en la mano. Empujé la pesada puerta, pensando ya en vocabulario alemán y listas de equipaje. Y entonces lo vi. Estaba de pie junto al tablón de anuncios, de espaldas a mí. Pero en cualquier lugar reconocería ese detalle de sus hombros. Estaba más delgado. Llevaba una sencilla camiseta blanca, la misma que llevaba la última vez que lo vi bien, el día que nos despedimos en el café. Y se apoyaba pesadamente en una muleta lisa y elegante. Se me heló la sangre. El alegre parloteo del pasillo se desvaneció en un rugido lejano. ¿Cómo? ¿Cómo estaba allí? Como si percibiera mi mirada, se giró. Los ojos de Kailin, esos familiares ojos verdes, escudriñaron a la multitud con desdén antes de posarse en mí. Por un instante no me reconoció. Vio a una chica de rizos naranjas brillantes, con una postura segura, una desconocida. Entonces su mirada se fijó en la mía. El desdén se desvaneció, reemplazado por la conmoción, y luego por una esperanza desesperada. La luz que brilló en sus ojos apagados fue casi dolorosa de presenciar. Cojeó hacia mí, cada paso era un golpe lento y torpe de la muleta sobre el suelo pulido. El estudiante que pasaba a toda velocidad junto a nosotros lo esquivó. Ella era. Su voz era áspera, como si no la hubiera usado en semanas. Ha pasado mucho tiempo. No podía hablar. Solo podía quedarme allí, con mis formularios de solicitud como si fueran plomo en la mano. Me perdoné por preguntarles a los profesores sobre tu especialidad, dijo, con una leve sonrisa de orgullo en los labios, como si su subterfugio fuera un gesto romántico. Así fue como me encontré contigo. Me encontré. La frase era tan contundente que parecía un golpe. Felicidades, dijo con la voz temblorosa por la emoción, por haber entrado en una escuela tan buena. Sus palabras eran amables, pero su mirada era suplicante, hambrienta. Encontré mi voz, aunque salió más fría de lo que pretendía. Gracias. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero sonreía, una imagen rota y desgarradora. Me alegra mucho volver a verte. Escuchar tu voz. Este año, repetir curso fue un infierno. Pero lo superé. Señaló débilmente su camiseta con la mano libre. Esta ha sido mi mejor aliada. Cada vez que lo veo, imagino que aún estarías dispuesto a abrazarme, que aún tenemos un futuro juntos. Estaba desnudando su alma en medio de un pasillo lleno de gente y era horrible. No era el chico arrogante de la biblioteca ni el borracho en mi jardín. Era un dolor crudo, sin filtro. Y una parte de mí, la que recordaba haber construido fuertes de almohadas, lo anhelaba. Pero una parte más grande, la que había construido una nueva vida aquí, veía la manipulación entretejida en el dolor. Intentaba hacerme responsable de su sufrimiento, de su esperanza. Una voz fría y autoritaria cortó la tensión como un cuchillo. Compañero de clase. Jian Jixin, el chico de mi club de debate, apareció de repente a mi lado. Era alto, con una presencia serena y firme que siempre parecía serenar la sala. No miró a Kaelan. Me miró con una pregunta en la mirada. Asentí levemente, casi imperceptiblemente. Me rodeó la cintura con el brazo, atrayéndome firmemente hacia él. El gesto fue posesivo, protector y absolutamente definitivo. ¿No es bastante indigno?, dijo Jixin con voz firme pero con un toque de acero. ¿Cojear hasta la escuela solo para robarme a mi novia? La palabra novia quedó flotando en el aire. El rostro de Kaelan sufrió una transformación devastadora.
Confusión, incredulidad y finalmente una desesperación aplastante y absoluta. Su mirada se fijó en mí, implorando una negación. Miré a Kaelan, al fantasma de mi pasado, y luego a Jixin, que representaba el presente que había elegido para mí. Mi primera decisión verdaderamente saludable. Sonreí, y esta vez fue real. Sí, dije con voz clara y segura. Kaelan, este es Hyun Jixin. Mi novio. Dejé que las siguientes palabras se asentaran, asegurándome de que fueran definitivas. Mi primer amor. Kaelan parecía haber recibido un golpe físico. El poco color que le quedaba desapareció de la cara. Movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Simplemente se quedó mirando, mientras su mundo se desintegraba visiblemente a su alrededor. Me alegra ver que estás bien, susurró finalmente con un suspiro entrecortado. Lo sé. Quizás esta vez sea una verdadera despedida. Sentí una punzada no de arrepentimiento, sino una profunda y agobiante tristeza por lo que nunca podría ser. Tenemos que entregar estos formularios, dije con dulzura. Deberías ir a casa. Tu pierna no se ha recuperado del todo. Tus padres se preocuparían. Respiré hondo ofreciéndole el único cariño que me quedaba, el cariño de cerrar el capítulo. Kaelan, tú también deberías empezar tu nueva vida. Adiós. Forzó una sonrisa que no le llegó a los ojos, una patética imitación de su antiguo encanto. Asintió una vez, se dio la vuelta y emprendió el lento y doloroso regreso por el pasillo, con su muleta resonando en el suelo. Jixin no habló hasta que Kaelan dobló la esquina y desapareció de la vista. Entonces exhaló profundamente. Caray, Alera. No solo tiene las piernas mal, sino que su cerebro tampoco. Negó con la cabeza, su anterior severidad se transformó en genuina molestia. ¿De verdad fantaseaba con una camiseta? ¿Imaginando cosas contigo? Me enoja muchísimo. Extendí la mano y le di una palmadita en la mejilla, una oleada de cariño me inundó. No te enojes. Su cerebro no es muy bueno. No te pongas a su nivel. Levanté los formularios de solicitud. Vamos, es hora de concentrarnos en la verdadera tarea. Vamos a entregar esto. Mientras caminábamos hacia la oficina de administración, Jixin me tomó de la mano. Su tono era una mezcla de suficiencia y preocupación. Tener una novia tan excepcional también es un problema, ¿sabes? Necesito seguir trabajando mi musculatura. Flexionó deliberadamente el brazo libre, haciendo que sus bíceps se abultaran cómicamente. Si alguien se atreve a mirarte, lo espantaré enseguida. Me reí y el sonido, ligero y libre, resonó en el pasillo iluminado. Pasé mi brazo por el suyo con la solicitud para mi futuro en la mano, un buen chico a mi lado, y el fantasma de mi pasado finalmente completamente dejado atrás. El futuro ya no era una temible página en blanco. Era un mapa y estaba listo para explorarlo hasta el último rincón. El encuentro con Kaelin dejó un residuo, una humareda tenue y desagradable en el aire de mi nueva vida. Durante unos días estuve nervioso, casi esperando verlo apoyado en su muleta afuera de cada aula. Pero no reapareció. La inmensidad de la Universidad de Penn, que antes me intimidaba, se convirtió en mi escudo. Era una aguja en un pajar de miles y yo estaba decidida a no ser el imán. Jixin, para su crédito, no me presionó para que le diera detalles. Simplemente me apretó la mano con más fuerza después de que Kaelin se fuera y dijo, no le debes a nadie tu pasado. Fue lo correcto. Me hizo sentir fuerte, no como una víctima. Nuestra relación, que antes era una chispa fugaz, se consolidó en algo cálido y estable. Él era mi ancla en este emocionante y a veces abrumador mundo nuevo. Caímos en un ritmo cómodo. Sesiones de estudio en mi tranquilo rincón de la biblioteca que a menudo se convertían en conversaciones susurradas sobre todo y nada. Debatiendo sobre política con sus amigos, quienes me aceptaron sin dudarlo. Explorando los hutongs de Pekín, perdiéndonos gloriosamente y sobreviviendo con comida callejera. Con él era fácil. No había juegos mentales ni significados ocultos. Era una colaboración. Una noche estábamos encorvados sobre nuestros libros de texto en la sala común, en un silencio agradable. Solo podía pensar en el semestre en Berlín.
Estaba esbozando un posible proyecto de investigación sobre la identidad europea tras la Guerra Fría cuando vibró mi teléfono sobre la mesa. Era mi madre, cuya cara llenaba la pantalla en una videollamada. Sonreí, aceptándolo. Cariño, ¿cómo está mi brillante hija? Su voz era alegre, pero vi la tensión en sus ojos al instante. Hola, mamá. Bien. Me estoy sumergiendo en la lectura previa a Berlín. Incliné el teléfono para incluir Jixin. Mamá, ella es Jixin. Jixin, mi mamá. Se inclinó hacia el marco con una sonrisa educada y un poco nerviosa. Hola, señora Reed. Un placer conocerla. Ah, por favor, llámeme Anna. El placer es mío. Y Lara me ha hablado muchísimo de ti. Su sonrisa fue sincera esta vez, y sentí una oleada de gratitud. Le preocupaba mucho que me encerrara en mí misma después de Kaelan. Charlamos un rato. Sobre las clases, el tiempo en Pekín, su nuevo apartamento. Entonces su sonrisa se desvaneció. Cariño, tuve noticias de Sarah Chenoy. El nombre me cayó como una piedra en el estómago. Señor. La mamá de Kaelan. Jixin, al percibir el cambio, recogió sus libros en silencio. Te daré un poco de privacidad, murmuró apretándome el hombro antes de dirigirse a las cocinas del dormitorio. Esperé a que se fuera. Y pregunté con voz apagada. Mi madre suspiró, la imagen en la pantalla se pixeló un poco. Llamó bueno, más que nada para quejarse. Dijo que Kaelan regresó de Pekín completamente devastado. Abandonó el programa de repetición. Parpadeé. Lo dejó. Pero acaba de empezar. Lo sé. Al parecer, verte fue la gota que colmó el vaso. Sara dice que simplemente se dio por vencido. Se pasa el día en su habitación. Está muy preocupado. Preguntó si podrías llamarlo. Solo un médico. Ella cree que eres la única que puede llegar a él. Una ira fría, que creía haber enterrado, se agitó dentro de mí. La audacia pura e impresionante. Su madre ahora intentaba reclutarme como su apoyo emocional, para arrastrarme de nuevo a la órbita de su destrucción. De alguna manera, su fracaso seguía siendo mi responsabilidad. No, dije con una voz más cortante de la que pretendía. Para nada, mamá. Él tomó sus decisiones. Todas. No soy su guardián. Lo sé, cariño. Lo sé. Ella levantó una mano para apaciguarme. Le dije que no. Firmemente. Dije que estabas construyendo tu propia vida y que no podías involucrarte. No lo tomó bien. Nos acusó de darle la espalda a la familia. Hizo comillas en el aire alrededor de la palabra, con expresión cansada. Hay gente que nunca aprende. Creen que el mundo gira en torno a los sentimientos heridos de su hijo. Hablamos unos minutos más y la conversación finalmente se disipó. Volvió a preguntar por Berlín, desviando deliberadamente la atención hacia mi futuro. Para cuando colgamos, la ira se había calmado, reemplazada por una firme determinación. Había trazado una línea. Mis padres la sostenían conmigo. Jixin regresó con 2 tazas de té. No preguntó. Simplemente me dio uno y se sentó a mi lado. Su presencia era una pregunta silenciosa. Kaelan dejó la escuela, dije, mirando fijamente la taza humeante. Su mamá llamó a la mía. Me pidió que lo llamara. Para arreglarlo. Jixin guardó silencio un momento. Luego dijo, eres un centro de rehabilitación para niños con problemas. Lo miré sorprendido por su contundente precisión. Su dolor es real, estoy seguro, continuó con voz tranquila. Pero es su dolor. No es tuyo para que lo gestiones. Que hayas elegido tu propia vida no es un ataque contra él. Simplemente eres tú viviendo. Sus palabras fueron un desastre. No desestimó el sufrimiento de Kaelan como un drama. Simplemente atribuyó la responsabilidad a quien correspondía. Con Kaelan el resto del semestre pasó volando en un torbellino de exámenes, solicitudes de visa y despedidas. Despedirme de Jixin durante unos meses fue más difícil de lo que esperaba.
Estábamos en el aeropuerto, rodeados por un universo caótico de viajeros. No olvides mirar a ambos lados antes de cruzar la calle, me dijo, abrazándome con fuerza. Y no te metas con ningún filósofo alemán raro. Son un problema. Me reí en su hombro. Haré lo mejor que pueda. Tú defiendes el fuerte aquí. Lo haré, dijo con voz seria. Me besó, una promesa sellada. Ahora vete. Vive una aventura. Envíame un mensaje cuando aterrices. Berlín fue una revelación. Era un lugar vibrante, artístico y lleno de historia. Compartí un pequeño apartamento con otros 2 estudiantes de intercambio, una italiana apasionada llamada Sofía y un finlandés tranquilo y reflexivo llamado Elías. Nos convertimos en una pequeña unidad, explorando los museos de la ciudad, sus extensos parques y su vibrante vida nocturna. Me sumergí de lleno en mis estudios en la Universidad Humboldt. Mi proyecto de investigación me llevó a archivos y conferencias, donde conocí a académicos y estudiantes de todo el mundo. Por primera vez me sentí más que un simple estudiante. Me sentí parte de algo mucho más grande. Una tarde lluviosa, estaba en un café cerca del Checkpoint Charlie, tomando notas. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número internacional desconocido. Un terror frío me invadió. No pudo ser. El mensaje se cargó. Peller. Es Mark. De la escuela. Jaque me dio tu número. Espero que no te preocupes. No había sabido nada de los amigos de Kailin desde aquel día en la biblioteca. Me puse en guardia al instante. Hola Mark, respondí con cuidado. ¿Qué tal? Las burbujas de escritura aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer durante un buen rato. Mira, esto es raro, lo sé. Pero vi a tu mamá en el centro comercial. Le dijo a la mía que estás en Alemania. Suena genial. Lo es, respondí, esperando a que cayera el otro zapato. Sí. Genial. ¿Cómo está Kailin? Me quedé mirando el mensaje, confundida. ¿Cómo iba a saberlo? Perdón, me respondió rápidamente. Es que nadie ha sabido nada de él en meses. Desde que dejó la universidad. Borró todas sus redes sociales. Su mamá dice que está bien, pero... No sé. Fuimos unos idiotas contigo. Lo sé. Pero era nuestro amigo. Solo estábamos preocupados. Leí el mensaje 2 veces. Una extraña sensación se apoderó de mi pecho. No era preocupación. No era culpa. Fue una profunda sensación final de distancia. Kailin también se había convertido en un fantasma para ellos. Su historia ya no me correspondía seguirla, ni siquiera como advertencia. Era un libro cerrado que leí hace mucho y doné a la biblioteca. No he hablado con él desde el semestre pasado. Le respondí con dedos firmes. Siento que estés preocupado. Pero realmente no sé nada. Espero que esté bien. Era la verdad. Esperaba que estuviera bien. Desde miles de kilómetros de distancia, con una nueva ciudad al otro lado de mi ventana y una vida que amaba esperándome, podía permitirme esa pequeña y distante amabilidad. Sí. Gracias de todos modos. Disculpa la molestia. Que te diviertas en Alemania. Gracias, Mark. Cuídate. Dejé el teléfono con la pantalla hacia la mesa. Miré por la ventana como la lluvia berlinesa limpiaba las calles. Pensé en Isching en Pekín, en mis padres en su nuevo hogar, en la investigación que esperaba en mi portátil. El pasado era un país del que había emigrado. Y no tenía intención de volver a solicitar la ciudadanía. Berlín me cambió. Limó mis últimos defectos y me llenó de una confianza renovada y firme. Aprendí a navegar por los sistemas de metro y el papeleo burocrático en un idioma que aún aprendía con torpeza. Aprendí el peso de la historia caminando entre los restos del muro y la alegría de la libertad bailando en un club de tecno hasta el amanecer. Aprendí que podía estar completamente solo y no solo estar bien, sino prosperar. Mi relación con Isching se profundizó a través de videollamadas pixeladas y mensajes largos y confusos que cruzaban zonas horarias. Estábamos construyendo algo real,
no sobre las cenizas de un pasado compartido, sino sobre el plan de un futuro que diseñábamos juntos, conversación a conversación. Regresar a Pekín fue como volver a casa. El horizonte lleno de niebla, el chisporroteo de la comida callejera, el caos familiar. Todo me envolvía como un abrigo gastado. Isching me recibió en el aeropuerto, y no solo me abrazó. Me levantó del suelo, haciéndome girar una vez entre una multitud de viajeros cansados, con su risa sonora y real en mi oído. El último fantasma de Kalin, aquel que susurraba dudas en momentos de tranquilidad, se desvaneció por completo en ese abrazo. El último año de universidad fue una carrera a toda velocidad. Mis cursos eran más difíciles, mis ambiciones, más grandes. Ya no era la chica que estudiaba para escapar. Era la mujer que estudiaba para conquistar. Gané un campeonato nacional de debate con mi equipo. Conseguí una pasantía competitiva en un instituto de política internacional. Solicité y gané una beca para estudios de posgrado. La vida era un torbellino de plazos y triunfos, y yo era el centro de todo, organizándolo todo. Una fresca tarde de otoño, Isching y yo caminábamos por un parque alfombrado de hojas doradas de ginkgo. Acabábamos de presentar nuestras solicitudes de posgrado. El suyo para un programa de derecho aquí en Pekín, el mío para una maestría en relaciones internacionales en una universidad de Ginebra. Me detuvo bajo un árbol que brillaba como fuego contra el cielo azul. Estaba inusualmente nervioso, jugueteando con algo en su bolsillo. Alara empezó con voz seria. Sé que tenemos planes. Ginebra. La Facultad de Derecho. Todo. Y estoy muy orgulloso de ti. Quiero todo eso para ti. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pero. No, pero dijo meneando la cabeza con una leve sonrisa. Un anfeta. Se arrodilló entre las hojas. El mundo se redujo a su vista, mirándome con tanto amor y seguridad que me dejó sin aliento. Y continuó sacando una cajita sencilla de su bolsillo. Quiero estar presente en todo momento. No solo como tu novio. Como tu pareja. Para todo. Lo bueno, lo malo, lo confuso, lo brillante. Alara leyó, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas de alegría pura y sin complicaciones. Era una decisión, una pregunta planteada con respeto y una visión compartida del futuro. No se parecía en nada a los futuros posesivos y supuestos de mi pasado. Sí, susurré y luego más fuerte, riendo entre lágrimas. Sí, claro que sí. Me puso un anillo precioso y sencillo en el dedo, se levantó y me besó, y el mundo se sintió perfecto y completo. Celebramos con una cena tranquila, llamando a nuestras familias. Mis padres gritaron de alegría. Su rostro, en una videollamada borrosa, irradiaba felicidad. Era una noche de ilusión. Una noche de alegría sin sombras. Unas semanas después estaba de vuelta en mi rincón de la biblioteca, terminando mi tesis de fin de carrera. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Era un enlace a un artículo de noticias locales de nuestra ciudad. Mi dedo se posó sobre el enlace. Una parte de mí, la que por fin había encontrado la paz, no quería hacer clic. Pero la curiosidad me venció. El titular era trivial. Un negocio local invierte en un nuevo centro comunitario. El artículo trataba sobre una subvención otorgada por una empresa tecnológica mediana para revitalizar un antiguo edificio del barrio. El director ejecutivo, Robert Chin, fue citado hablando de contribuir a la comunidad. Y al final, una simple frase descarada. El proyecto está siendo supervisado personalmente por el hijo del director ejecutivo, Kaelin Chin, quien recientemente completó una certificación en gestión de proyectos. Me quedé mirando las palabras Kaelin Chin. Gestión de proyectos. Había encontrado un camino. Uno diferente fuera del ámbito académico. Estaba trabajando en la construcción de algo. Quizás era obra de su padre, una forma de darle un propósito. O tal vez fue su propia elección, una forma de empezar de nuevo. No sentí nada. Ni rabia, ni resentimiento, ni nostalgia melancólica. Solo un reconocimiento neutral, como leer el pronóstico del tiempo de una ciudad donde ya no vivía. Allí hacía sol. Bien.
Cerré el artículo y borré el mensaje. No necesitaba saber más. Su historia ahora era suya por fin y por completo independiente de la mía. Miré el anillo en mi dedo y luego por la ventana, al campus de la Universidad de Penn, rebosante de vida y potencial. Pensé en la carta de aceptación de Ginebra que había llegado esa misma mañana. Había tenido tanto miedo de que una sola pregunta de opción múltiple mal respondiera, de que un error arruinara mi vida. Pero la vida no era una prueba con una sola respuesta correcta. Era una serie de decisiones, 1.000.000 de caminos que se ramificaban a cada segundo. Equivocarse en una no te definía. Dejar que alguien más eligiera tu camino lo hizo. Había elegido alejarme de la humillación. Había elegido un nuevo peinado, una nueva ciudad, una nueva universidad. Había elegido abrir mi corazón a un hombre bueno y amable. Había elegido mi futuro una y otra vez. Y seguiría eligiéndolo. Abrí mi tesis, con las palabras que yo mismo había escrito mirándome fijamente. El futuro ya no era un sueño lejano y aterrador. Era una página brillante sin escribir, y yo estaba lista, pluma en mano, para escribir mi propia historia. El fin.